siguiente videotutorial se va a explicar el funcionamiento de la nueva aplicación para la confección de la memoria descriptiva de los nuevos programas operativos acogidos al Reglamento de la Unión Europea 1308/2013. Se han creado dos versiones, una de 32 bits y otra para equipos con arquitectura de 64 bits. Si se utilizara la versión incorrecta, aparecerá un mensaje de error indicándolo. Para abrirla, hay que pulsar 2 veces sobre el fichero distribuido. Si salta un aviso de seguridad, hay que pulsar en Abrir para poder continuar. Para poder utilizar el programa, es necesario disponer de un ordenador con Windows y una licencia de Access o, en su defecto, el Runtime de Microsoft Office que permita la utilización de los programas creados con Access. Cuando se ejecuta el programa, lo primero que aparece es una pantalla en la que se advierte que cualquier modificación que se realice en la confección de la memoria quedará grabada una vez se abandone la pantalla donde se esté realizando la grabación. Es muy importante tenerlo en cuenta, pues cualquier modificación que se realice en la memoria quedará guardada. Al aceptar, aparece un formulario con 4 botones. El primero es para copiar las tablas con la información de partida, cuyos datos provienen de los ficheros de inversiones y de calendarios que la OPFH debe presentar a través de PROE. Para incorporar estos ficheros, deben haber sido comprobados por el verificador. Parte de esta información aparecerá en la memoria y no habrá que cumplimentarla. Los 2 siguientes botones nos llevan a la memoria, uno en modo edición y otro en modo consulta. El último botón permite el borrado de los datos. Esta acción se explicará más adelante. A continuación, voy a cargar los ficheros con la información de partida. En primer lugar, se carga la tabla de inversiones, cuyos datos se corresponden con los que aparecen en la solapa Inversiones del fichero de inversiones. Voy a buscar el fichero y a cargar los datos para mostrar cómo se hace. Buscamos la carpeta en la que se encuentra y, en primer lugar, abro el fichero de inversión. Seleccionamos todas las celdas que vamos a copiar. La última fila la quitamos porque son los totales. Copiamos y en la base de datos nos vamos a la esquina superior izquierda. Pulsamos pegar y aceptamos cuando se copian todas las filas. Guardamos y salimos. Si de nuevo quisiéramos consultar el pegado de dichos datos, podríamos pulsar de nuevo sobre el mismo botón y se abre la tabla cumplimentada. En segundo lugar, se carga la tabla Diferidos, cuyos datos se corresponden con los de la pestaña Diferidos del fichero de inversiones, por lo que se refiere a los diferidos de la anualidad de detalle. En tercer lugar, se carga la tabla Calendario Realización. Los datos provienen de la solapa Realización del fichero de calendarios. Finalmente, se carga la tabla Calendario Financiación, cuyos datos se corresponden con los de la pestaña Financiación del fichero de calendarios. Al pulsar Continuar,
un proceso interno, precumplimenta las distintas fichas de finalidad e inversión con los datos cargados. En caso de volver a cargar estas tablas, se deberá pulsar de nuevo en Continuar, para que los cambios tengan su reflejo. Hay que tener en cuenta que si se hace esto y ya se ha empezado a trabajar sobre la ficha de inversiones, el trabajo se perdería. Tras pulsar en Continuar, la aplicación nos dirige al apartado de cumplimentación de la memoria en modo edición, al cual también se llega desde el segundo botón del menú principal. Para cumplimentar la memoria, se debe ir accediendo a los distintos apartados que se van a explicar en orden. Datos generales. Muestra la información de la OPFH y varios campos vacíos a cumplimentar. Los campos con el fondo gris provienen del fichero de inversiones y no pueden ser alterados. Situación de partida. Se van cumplimentando los distintos apartados en cuanto a efectivo productivo, la situación inicial de la OPFH en los distintos ámbitos que estén relacionados con la realización del programa operativo, así como las asociaciones de organizaciones de productores, filiales, etc. Análisis de necesidades. Se resumirá el análisis realizado por la OPFH según su situación, en el que se determinen sus debilidades y oportunidades. En la parte inferior de la pantalla se listarán las necesidades a cubrir con el programa operativo a solicitar, numerándolas de forma consecutiva. A continuación, se muestran estos campos cumplimentados a modo de ejemplo. Se han identificado una serie de debilidades y oportunidades y en función de ellas se han definido las 5 siguientes necesidades. En primer lugar, potenciar el ahorro de agua. En segundo lugar, mejorar la eficiencia energética. En tercer lugar, entrar en nuevos mercados nacionales e internacionales. La cuarta necesidad, reducir los costes de producción. Y la quinta y última necesidad, implantar sistemas de calidad. Finalidades. En esta pantalla se recoge toda la información que se necesita para definir las finalidades a perseguir con el programa operativo, con las que se cubrirán las necesidades definidas en el apartado anterior. Para cada finalidad hay que cumplimentar una ficha. En los primeros apartados se le da un título a la finalidad y se describe. Además, hay que asociarla a alguna o a varias de las necesidades definidas en el apartado anterior. Para pasar a una nueva finalidad o para ir de una finalidad a otra, se pueden utilizar las flechas que aparecen en el encabezamiento. En el apartado segundo de la ficha se pueden asignar las inversiones que estén vinculadas a esta finalidad. Pulsando el botón de Asignar, se abre una nueva pantalla en la que se listan todas las inversiones incluidas en el fichero de inversión. Para cada inversión o concepto de gasto, se indica su actuación, su código de inversión, su descripción, y en el campo Finalidad se podrá asociar a las finalidades ya definidas. Asignar inversiones a finalidades. Esta opción nos lleva a la misma pantalla de asignación de inversiones a finalidades que hemos visto anteriormente. El acceso que se ha puesto en la ficha de finalidad es para facilitarle al usuario la asignación de inversiones desde la misma ficha de inversión. El botón de esta pantalla que aparece junto a cada elemento nos lleva a la ficha de inversión o concepto de gasto, en la que habrá que cumplimentar varios datos requeridos.
Si se accede a estas fichas desde la ventana de asignación de finalidades, no podemos movernos entre las distintas fichas de inversión mediante las flechas superiores. Descripción de la inversión. Nos lleva a la ficha de inversión, ya cumplimentadas con los datos de los ficheros de inversiones y de calendario. Los campos sombreados no son editables. Con las flechas superiores podemos movernos entre las distintas fichas de inversión. En esta ficha hay que cumplimentar las distintas descripciones y justificaciones requeridas, así como la calidad técnica, la moderación del coste precumplimentada según el fichero de inversiones y, en caso de tratarse de inversiones o gastos comunes, el criterio de reparto entre los socios de la OPCH. En los últimos apartados de la ficha hay que cumplimentar, en su caso, la lógica financiera, otras condiciones legales que deba cumplir la inversión y los medios humanos y materiales con los que se vaya a realizar la inversión. Otras consideraciones. En esta pantalla se puede grabar cualquier cosa que deseemos que se refleje en la memoria. Consultas. Se abre otra pantalla que muestra 3 botones. En el primero se reflejan las finalidades que hemos cumplimentado. En el segundo se muestra un informe con las inversiones por finalidad. El tercero refleja las inversiones. Impresos. Los impresos se pueden generar de 3 maneras: por apartados. Se genera un PDF por cada apartado de la memoria. Completa en modo borrador. Genera un solo PDF con la marca de agua borrador y con todos los apartados de la memoria. Completa. Como podemos ver, aparece junto a este botón otro más pequeño que, si lo pulsamos, nos mostraría la siguiente información. Al generar el impreso memoria para su firma, se generará un identificador único que vincula el impreso con la base de datos. Desde este momento, en caso de volver a entrar en la memoria en modo edición, el identificador dejará de ser válido y deberá generar otro impreso memoria para firmar en caso de no haber realizado una copia de la base de datos vinculada a la memoria anterior firmada. Podrá visualizar la memoria en modo memoria consulta sin modificador el identificador. Es decir, una vez que se genera el impreso para firmar, queda vinculada la base de datos con ese impreso a través de un identificador. Si se vuelve a editar, aunque no se modifique nada en la base de datos, habría que generar otro impreso y enviarlo a firma. Mediante el modo consulta se puede imprimir la memoria y ver cómo está sin necesidad de editarla y, por lo tanto, no se modificaría nada. Al generar el fichero completo, la aplicación volverá a la pantalla principal con los 4 botones que se ha visto al principio. Mediante el modo consulta, se puede imprimir la memoria y ver cómo está sin necesidad de editarla y sin que se modifique nada. Borrado de datos. Por último, hay 2 formas de reiniciar la base de datos mediante el borrado de datos. En primer lugar, borrar el fichero de inversiones. Borra todos los datos de las inversiones que provienen del fichero de inversiones, de diferidos y calendarios. Estos datos habrá que incorporarlos de nuevo y pulsar en continuar en su menú correspondiente. Esta opción mantiene todo
lo ya descrito en los apartados Datos generales, Situación de partida, Análisis de las necesidades, Necesidades y Finalidades. La otra opción es borrar todo. Se elimina todo el contenido aportado a la base de datos, tanto los ficheros de partida como lo indicado en datos generales, necesidades, finalidades, etc. Dejaría la base de datos en blanco. El tercer botón del menú principal nos muestra la memoria en modo consulta. Se puede acceder a este modo para revisar todos los apartados explicados anteriormente. Los datos no son editables, por lo tanto, al entrar en este apartado, no se alteraría el identificador que vincula la base de datos con el documento PDF generado en el apartado de memoria en modo edición. Finalmente, se va a explicar los ficheros de salida. Se genera la memoria en PDF, que una vez firmada, se debe subir a Proa en el apartado de documentación general. También se puede generar la situación de partida en PDF, que se debe subir a Proa en el apartado Situación de partida. Se puede generar documentación adjunta. Toda la documentación que se genera a través del programa se debe subir a Proa. Si se trata de información de carácter técnico, se incluye en el punto correspondiente a la medida en cuestión. Si se tratara de documentación adjunta relacionada con la situación de partida, se añadiría al directorio de Proa correspondiente a este apartado. Cualquier otra documentación generada por la aplicación se deberá añadir al apartado Documentación General. Es importante tener en cuenta que cualquier documentación, para que tenga validez, debe estar guardada en Proa.